Buenas tardes a todos que están escuchando esta pequeña lección acerca de investigación de nuestra radio Aprender sobre Educación. El día de hoy tenemos una invitada, la especializada en comprensión sobre educación, Wendy Lorraine Reyes Barrera. Nos prestará el día de hoy sus conocimientos en este encuentro. Jean Bayan, muchísimas gracias por la invitación. Es un enorme compromiso para todos que hablemos de estos temas tan importantes que inmiscuyen dentro de nuestro rol de maestro todos los días, métodos súper necesarios para todos. Gracias, coméntenos si tienen algunas dudas, si quieren participar con nosotros. Primero, ¿reconoces cuáles son las técnicas típicas de recolección de información? ¿Nos podrías nombrar dos de ellas, las grandes? Por supuesto. En este momento vamos a hablar acerca de las técnicas de recolección de la investigación cuantitativa y la cualitativa. Aquí un oyente llamado Juan nos pregunta cuál es la investigación cualitativa y cuál es la diferencia entre la cualitativa y la cuantitativa. ¿Te parece hablar sobre la cualitativa y yo hablo sobre la cuantitativa? Ok. Antes de empezar, quiero comentarles que es muy importante comprender que toda investigación requiere algunas técnicas para recolectar la información. Es muy importante poder realizarlas con los instrumentos y herramientas que tengamos para poder recaudar esta información. Los datos y extracciones también tienen que ir basados en el entorno en el que nos estamos desenvolviendo, para así poderlo comprender mejor y poderle dar una solución a la problemática que ocurre dentro de nuestros contextos. Entonces, bueno, para nuestra primera técnica de recolección, acerca de la observación. Un pequeño ejemplo que hablamos de que hace que nos basemos más en los pequeños detalles y en el análisis de las situaciones. Si un alumno no viene en matemáticas, los datos cualitativos nos dan las razones para describir unas cantidades. Entonces, lo que hace es que nos permite interpretar para poder generar un análisis de esos comportamientos que tiene el alumno con nosotros o que están ocurriendo dentro del entorno escolar. Vale, perfecto. Ahora también tenemos que tener en cuenta que la investigación cuantitativa es aquella que gradúa. Entonces, toda temática que tenga que ver con un aprendizaje, donde tenga alguna temática gradual de 0 a 5 o de 0 a 10, se vuelve una investigación cuantitativa, donde cada estudiante debe poder dar su mejor para obtener las mejores notas posibles. El aprendizaje es usado en diferentes colegios. Inclusive aquí en Colombia la mayoría de DBAs están basados en la conectividad. O sea, ¿cuánto sabe un estudiante mediante una nota específica? Bueno. Así es, de forma cuantitativa. Y hemos aprendido la práctica y es lo que hemos visto siempre, de que el estudiante esto aprende por medio de la experiencia, pero también mediante la observación. Incluso se dice que es el pilar es para nosotros ver los hilos y poder conectar ciertas cosas que son importantes, y es lo que tú dices, que se basan en la observación y en los métodos que utilizan los diferentes docentes para inmiscuirse en cada entorno. Ahora, perfecto. Ahora prosigamos con la presentación. Ahora, cuéntanos un poco más acerca de la investigación cualitativa, por favor. Está bueno. Ok, bueno, utilizamos los sentidos para observar hechos en los cuales nosotros estamos inmersos. La investigación cualitativa se considera una observación participante. Está inmerso para poder dar un análisis con diferentes categorías. En este momento tenemos estas herramientas que es la observación, la entrevista, los grupos de enfoque, la recolección de documentos y materiales. Esos son los datos que nos proporcionan para poder generar dentro de la investigación cualitativa un aprendizaje y poder expresarlos, pues, o sea, no se basa en una investigación cuantitativa, sino cualitativa. Esta nos permite comprender mejor cómo aprenden los alumnos. Tú sabes que los niños son como esponjitas que van absorbiendo, van viendo, van practicando y de ahí se basa su conocimiento. Ya van a ser recíprocos con lo que aprenden, entonces lo que aprenden ellos después van a practicarlo. Entonces, perfecto. Entonces, hay que tener muy en cuenta también que la investigación cualitativa es aquella que se encarga de calificar o dar un porcentaje a aquel comportamiento de un estudiante, fuera ya de sus conocimientos, sino cómo se desenvuelve él en cualquier aspecto de la vida. Entonces, vamos a conocer un poco más. Y Perfecto. también ahí vemos cómo el estudiante se desempeña no solo en su entorno escolar, sino en su entorno familiar, cómo son sus padres, cómo los tratan. O sea, inmediatamente nos inscribimos en el mundo de los estudiantes, cómo son sus conductas, sus actitudes. Eso podemos utilizarlo por medio de la observación dentro del espacio académico y lo podemos llevar a todo el resto de las áreas de vida del estudiante. Como lo dice este autor, la técnica de recolección tiene como propósito explorar el ambiente. Por medio de lo describimos.
Entonces, ¿qué significa esto? Que, como dice el autor acá, nos permite adentrarnos a profundidad en las situaciones sociales del estudiante y mantener un rol activo nosotros como docentes para poder verificar los detalles, situaciones y sucesos y los eventos dentro de las interacciones, poder analizarlos y poderles dar una solución. Las categorías a observar son las conductas del estudiante y las actitudes que se van a observar. Se establece tomando un control de un marco de referencias, que es lo que ahorita vamos a ver. Sin embargo, aquí, como dice el autor Álvarez, nos dice que desde pequeños y por medio de esto, o sea, la observación, el niño se desarrolla como persona, inicia una relación entre la vista y el conocimiento del mundo, que a través de la observación lo toma para poder luego ejecutarlo, o sea, efectuarlo. Vale, perfecto, Wendy. Cuéntanos acerca un poquito más acerca de cómo se podría recoger estos datos. Ok, sí, tenemos diferentes técnicas de registro, donde está en la primera que son los formatos preestablecidos. Realmente nosotros conocemos también esta técnica, la redacción libre, y pasa ahí con los más conocidos, lo que vemos a diario, y con lo que vivimos nosotros todos los días con recursos tecnológicos, como los videos, las grabaciones de audio, los registros fotográficos y demás. Qué interesante, coméntanos un poquito más acerca de ello. A ver. Así es. Bueno, de pronto, por medio de estos, hemos tenido un acercamiento más profundo con los niños, inclusive en la universidad, con esos formatos preestablecidos para no tener guías sobre cómo se tiene que observar, sino ya sea un poco libre, o una bitácora o un diario en el que podemos plantear todas las cosas que estamos viendo dentro de nuestro entorno pedagógico y lo vamos a realizar luego con los niños. Importantísimos los recursos tecnológicos. Es lo que está pasando en la realidad con nuestros estudiantes. Ellos pueden investigar, nosotros podemos enseñarle a través de ellos, podemos ver sus conductas. En otras palabras, es adaptarnos al cambio que poco a poco se ha ido integrando inherentemente en la educación, de que hay que dejar aquellos procesos de investigación antiguos o simplemente la metodología tradicional hay que irla dejando atrás y comenzar a implementar las nuevas tecnologías que nos permiten ayudar a la recolección exacta de todos los lugares sin tener que movernos exactamente a ese lugar. Entonces, algo Así es. Sí, continuando, tranquila. Cuando hablamos de esto, de estos cuestionarios, me parece algo supremamente importante. Yo creo que tú sabes muchísimo más acerca del tema, pero yo lo veo como que en cualquier lugar tienes un cuestionario. Siempre te preguntan, califica de 0 a 5, dependiendo de cómo ha sido tu, no sé, cómo te sentiste en esta empresa, cómo te atendieron las personas, cómo ha sido el servicio. Es demasiado importante también porque es una técnica de recolección que utilizamos a diario y que se utiliza, que lo utilizamos para documentos, para cualquier tipo de servicio y es muy cotidiano. Además que en el colegio también se hace este tipo de cosas para, de cierta forma, categorizar algunos conocimientos, pero que van basados más como en toda la práctica de docente como tal. Entonces cuéntanos que tú sabes muchísimo del tema. Ya he Bueno, visto varios videos tuyos. Gracias, déjame comentarte un poco acerca de lo mismo, que son los cuestionarios. Los cuestionarios son una herramienta que se usa para poder obtener una información, como lo decías anteriormente, pero tiene algo muy importante y es que tiene un orden en cómo las preguntas están relacionadas. Ahora, ¿qué cuestionarios pueden haber? Hay diferentes tipos, pero específicamente hay tipos de preguntas exactas, que son las cerradas, abiertas, de pregunta múltiple, opción múltiple y mixta. Entonces, aquí donde podemos tener en cuenta que un cuestionario es aquella herramienta que nos permite, primero, identificar cuál es la problemática o de qué vamos a hablar. Dos, obtener cada pregunta un resultado específico y el cual vamos a usar después. Y tres, una recolección de esa información y una conclusión acerca de ello. Entonces, tiene que haber una coherencia y una cohesión específica entre las preguntas y respuestas para poder tener una respuesta o datos importantes. ¿Vale? Totalmente cierto lo que tú dices. Más que por medio de esto, el investigador le permite tener unas respuestas precisas, le permite tener unos datos cuantificados precisos para poder desarrollar una investigación. Exacto. Ahora vamos a proseguir un poquito más acerca de la temática de qué tipos de preguntas hay. Entonces, Ok, bueno, entonces cuéntanos acerca de las preguntas que deben haber dentro de esos cuestionarios para que nuestros televidentes puedan entender mejor la forma en la que se califican y la forma en la que se describe un cuestionario.
Vale, perfecto. Pues como lo decía con anterioridad, el tipo de cuestionario tiene tres tipos de preguntas, que son las abiertas, opción múltiple y las cerradas. No obstante, hay unas que son mixtas, que provienen, que usan un poquito de las dos. ¿Vale? Entonces más adelante vamos a ir viendo poquito a poco. Entonces, preguntas abiertas. ¿Cuáles son las preguntas abiertas? Son aquellas que te pueden decir qué tipo de música te gusta o por qué no te gusta el reggaetón. El reggaetón por su ritmo. Técnicamente es una libertad de poder dar tu punto de vista, tus conocimientos y tu juicio exacto sobre un tema. No te están controlando y te están cerrando el sí, no, tal vez. Ahora, en cuanto a las preguntas cerradas, son aquellas que simplemente manejan respuestas específicas. ¿Te agrada la clase? Sí, no, mucho, tal vez. Ya. Ahora, las preguntas de opción múltiple son aquellas que permiten elegir diferentes respuestas para dar un resultado final. Ejemplo, ¿qué tipo de música te gusta? De la A a la B. Reggaetón, bachata, merengue, vallenato. Si te gustan todas, pues pones todas. Si no te gustan, sino eligen las dos que te gustan. O sea, aquí no hay ningún filtro exacto si no quieren saber qué te gusta. Ahora, continuando un poquito más, queremos saber acerca de la autoobservación. ¿Qué crees que es una autoobservación, señorita Wendy? Yo creo que es la perspectiva que tengo de cierto espacio en el que estoy. Espera un momentico, hablando de la pregunta cerrada, lo que acabamos de ver, como tú decías, este tipo de conocimiento invita a la persona que ha contestado, como tú decías, un ejemplo de satisfacción, digamos, con una pregunta cerrada, sí, no, es mucho más fácil. Sí, es una información de recolección, exacto, ¿verdad? ¿Qué es la autoobservación? La autoobservación es aquella observación dirigida exactamente a ti mismo. ¿Qué posibles cambios o qué posibles comportamientos podemos mejorar, reducir o simplemente erradicar para que así mismo tengamos unos resultados mejores? ¿Quién va a ser el próximo? ¿Me hago entender? Ahí tenemos que bajarle un poquito las rayitas para entender que hay espacios, lugares y perfiles para poder hacer todo. Esto también viene en cuanto a la investigación, porque si estás muy precipitado a obtener resultados o sea, de manera inmediata y efímera, puedes llegar a cometer errores. La observación indirecta y la directa. Y me dirán, bueno, ¿y cómo así? Bueno, la cuestión es que la observación indirecta es aquella que cualquier observador, tú, yo, los oyentes en sí, usen mediante algunos sentidos la recolección de información, o sea, lo que escuchen lo plasman. Ejemplo, si yo te digo que un marrano vuela, te muestro una foto de un marrano volando, estás investigando de manera directa para decir, soy una fuente, una primera fuente para decir que es verdad. Pero puedes hacer una investigación aparte mediante internet, libros, para corroborar si realmente un marrano vuela. Y si no es así, pues simplemente desmientes esa hipótesis. Porque puedes hacer una investigación de manera indirecta. Celular, computador, libros, y no exactamente teniendo un contacto estrecho con la muestra, siendo muestra una persona, un animal u otra cosa. Ahora, el observador directo es lo contrario. Digamos entre los dos, yo puedo observar que tu cabello es largo, puedo observar que tus ojos son cafés, porque lo estoy viendo literalmente acá. Tenemos un contacto estrecho, aunque sea por una pantalla, pero te puedo ver en ese momento y estamos interactuando los dos. Eso es lo que hace una información directa, un observador directo. Son conocidos como la fuente de primera mano. Entonces, todo lo que venga de ellos es la fuente de primera mano. Ejemplo, inmersiones en la naturaleza, donde pueden mostrar cómo los animales se comportan en diferentes partes de su vida, en diferentes etapas, cómo hacen para cazar y demás. Entonces, eso lo hacen de fuente de primera mano, están observando ahí. ¿Vale? También se puede decir que ahí empieza el dilema moral y ético, porque de cierta manera es una práctica muy importante para desarrollar la autoobservación y que el investigador puede llegar a sensibilizarse más con lo que está pasando en esa población, en ese entorno. Creo que la cuestión ética en esa parte es algo muy importante. Una última herramienta conocida como la entrevista. Entrevistar aquí perfectamente para saber si eres compatible conmigo o no, para un puesto o oferta laboral o simplemente un ámbito especial. Ahora, se podría tomar como un diálogo, ¿sí? Sí y no, dado que no es una conversación normal como la que estamos teniendo los dos. En una entrevista lo que es que cambien ideas, pero de la misma manera se recolecten datos. Conversatorio, diríamos, entonces. Al mismo lado, exacto. Digamos, yo te pregunto a ti, Wendy, ¿cuál es tu color favorito? Diría que el azul. Si tú me dices que el azul, ya te estoy haciendo una entrevista recogiendo datos acerca tuyos. Exactamente, no estás aplicando a ningún trabajo.
Simplemente estoy revisando ciertas cosas que quiero saber. Eso nos permite tener una idea de lo que va a pasar. E inclusive también como de aptitudes y habilidades que yo pueda tener. También lo puedes identificar de esta forma. Ahora, teniendo en cuenta qué tipo de entrevista existen, diferentes tipos de entrevista. Ejemplo, la que estamos tomando nosotros es una entrevista virtual. Simplemente estamos hablando a través de una pantalla. Déjame enumerártelas. Todas estas son entrevistas, pero cada cual tiene una focalidad diferente, la cual puede permitir en sí recolectar información a una persona o a un método distinto. Pues, queridos oyentes, les agradecemos mucho por estar con nosotros el día de hoy. Agradecemos mucho a la doctora Wendy por haber participado en nuestra conversación el día de hoy.